Hola, ¿cómo están? Bueno, el tema de hoy considero que es el tema raíz de todos los temas en cuanto a la apologética, en cuanto a la fe. Si este tema uno lo puede resolver y uno lo tiene claro, el resto de temas ya se caen por añadidura. Si uno tiene claro este tema, que prácticamente es la base de todo, el resto de temas siempre se te va a hacer fácil. Vas a entender el porqué de las cosas. Y todo va a encajar cuando uno va entendiendo este tema, que es, como ya saben, el tema de la iglesia. La iglesia, ese grupo que según los creyentes consideramos que Jesús dejó establecido para que transmita su enseñanza. Y nosotros, como creyentes, tenemos que, aparte de simplemente escuchar, tenemos que analizar la situación. O sea, yo no puedo solamente escuchar que alguien me dice algo y yo no analizarlo. Viene un católico o un evangélico o un mormón y me dice algo, ya yo lo acepto y no lo analizo. Así no son las cosas, pues, ¿no? Yo tengo que analizar las cosas en todo el ambiente, en toda la situación, y no solamente con ese instante. Es decir, el aspecto histórico es importante. Cómo se van desenvolviendo las cosas a través de la historia. Entonces tenemos claro de que Jesús es un grupo de personas y ese grupo de personas es aquel a quien yo debo de referirme. Es decir, ese grupo de personas que Jesús dejó, yo tengo que saber que tienen esa autoridad para darme a mí la enseñanza. Es decir, puedo tener muchas opciones que me den una enseñanza, pero por más lógica que parezcan todas esas opciones, yo tengo que saber que una de ellas tiene la autoridad dada por Jesús. Ahora, tú le preguntas a cada grupo, pues cada grupo me va a decir, no, yo vengo de parte de Jesús, lo que yo digo es de Jesús. Pero aquí ya no es cuestión solamente de lo que digan, sino es ver pues de la historia, de dónde vienen. Muchas veces no analizamos eso y cualquiera que viene con la Biblia bajo el brazo nos habla de Dios, nos emocionamos y vamos tras esa persona o ese grupo. Entonces, volteamos a la historia y nos damos cuenta que Jesús estableció una iglesia y lo dice que establece una iglesia. Vamos a buscar Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesús le dice a Simón, porque se llamaba Simón, le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se refería a que anteriormente Simón le había dicho que él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces le dice Jesús que eso no se lo reveló ni carne ni sangre. En el versículo 18 le dice Jesús a Simón, le dice: y yo te digo, tú eres Pedro. Y uno dice, ¿cómo que tú eres Pedro? Sí, es Simón. O sea, le está diciendo Pedro, le está cambiando el nombre o le está poniendo un apodo, como quieras verlo, pero le está dando otro nombre o lo está calificando de otra manera. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces le está diciendo a Simón, tú eres Pedro, que Pedro significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, claro, esta es la idea que la Iglesia Católica ha creído desde siempre. Siempre ha creído, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, más allá de que han habido muchos teólogos católicos que pueden opinar de diferentes formas, pero la autoridad de la iglesia, al fin y al cabo, determina el concepto final de que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero obviamente vienen por ahí otras personas y dicen, no, es que Jesús no se refería a Pedro. Jesús estaba diciendo, tú eres Pedro y sobre esta piedra. Bueno, no sé si habían fotos en ese tiempo para que sepan que Jesús se estaba refiriendo al mismo, ¿no? Pero
vamos a comprarle la idea de que Jesús decía, tú eres Pedro y sobre esta piedra, refiriéndose a él mismo. Sabemos que Jesús es la piedra angular que dirige a toda la iglesia, que es el versículo que siempre toman luego, ¿no? Pero en el contexto de este pasaje es el análisis. Luego el versículo 19 dice, te daré las llaves del reino. Te daré, ahí sí que van a decir, que Jesús mismo se dijo, me daré yo mismo, o te daré pero yo me las estoy dando. O sea, ya de verdad que si no estuviera el te daré, yo estoy seguro que los que están fuera de la iglesia católica dijeran eso, que Jesús estaba dando las llaves a sí mismo. Pero ya, pues aquí más claro, no puede haber, te daré las llaves. Ya. Olvídate que si le dijo anteriormente de que Pedro era el fundador de la iglesia, pero él está dando las llaves, le está dando autoridad. ¿Ya? Y esa autoridad que Jesús le da a Pedro es lo que la iglesia católica siempre ha determinado que es la autoridad con la cual nosotros debemos, o la autoridad a la cual nosotros debemos acudir. Entonces, eso es importante y no se puede obviar, no se puede, leer rápido, sigue leyendo. ¿Se dan cuenta lo que significa? Yo te daré las llaves. O sea, si yo le doy las llaves a uno de ustedes de mi casa, ustedes pueden venir, o sea, yo me voy de viaje, ustedes pueden venir a mi casa, comerse toda la comida, llevarse las cosas que quieren, pueden hacer fiesta, pueden hacer todo. Yo le estoy dando el poder sobre mi casa. Entonces, el significado de las llaves va mucho más allá de lo que lo dejo pasar muy rápido. Esa importancia es lo que la Iglesia Católica la ha mantenido. Y a través de la historia, esa iglesia o ese grupo ha mantenido esa autoridad. Ahora, Pedro murió. ¿Qué pasó? Se acabó la iglesia. Sí, porque las llaves se perdieron. Se murió Pedro, lo que dijo Jesús, ahí murió. No, la iglesia sigue aparte. No, pues. Entonces, ¿de qué sirvió pues darle las llaves? Y tal es así que, a pesar de que Pedro haya muerto, luego le dice que los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? Contra la iglesia que había fundado sobre Pedro. Pero no es que Pedro no iba a morir, iba a morir, pero siempre iba a dejar quien esté a cargo. Siempre iba a dejar quien está a cargo. Entonces no podemos obviar esas situaciones o esos detalles que hacen la gran diferencia. Entonces, prácticamente el tener las llaves da la autoridad. Ahora te pregunto a ti, en el grupo que tú estás, el que dirige, ¿tiene las llaves? ¿Tiene las llaves dadas por Jesús? O por lo menos tú te atribuyes que tiene las llaves, porque por lo menos si tenga o no tenga, tú deberías decir que el líder de tu grupo es aquel a quien Jesús se refería aquí, pues. ¿Sí me entiendes? O sea, por lo menos, digamos todos digan que sus líderes es ese Pedro que le dio las llaves, y seguimos con la misma controversia, ¿no? De que todos, ¿cuál será? Pero resulta que nadie reclama las llaves, solamente la Iglesia Católica. O sea, nadie reclama las llaves, o sea, como que no es importante, y es importante. Pero ¿por qué los evangélicos, testigos de Jehová, mormones, no reclaman las llaves? ¿Por qué? Porque ellos no tienen historia para reclamarlas. Ellos no están desde el tiempo en que eso ocurrió. Entonces la iglesia tiene historia y la iglesia estuvo presente en todo ese tiempo. ¿Ya? Entonces, parte de eso es lo que uno tiene que analizar, pues. O sea, yo estoy, ¿en qué grupo estoy? ¿Y por qué? Porque me hicieron sentir bonito, porque hablaron bonito, porque medio me leyeron, aquí es la cosa. O sea, hay que analizar eso para yo poder decidir algo tan importante como mi destino espiritual. Entonces no podemos cegarnos a esa situación. Y más allá de los nombres, porque dirán, ¿dónde dice Iglesia Católica en la Biblia? Pues lo mismo le pregunto, ¿dónde dice Congregación de los Testigos de Jehová en la Biblia? ¿Dónde dice Congregación Evangélica? ¿Dónde dice Asamblea de Dios? No dice por el nombre. Olvídense del nombre. Lo importante es el grupo que dejó Jesús. Ahorita ese grupo
Le pudimos haber puesto iglesia A, iglesia B, C, D, lo que sea. Pero es ese grupo que se mantiene. En el año 106, 107, Ignacio de Antioquía fue el que dijo: donde está el obispo está la iglesia la católica, que significa universal. Pero pudo haber puesto el nombre que sea, eso no importa. Lo importante es que mantenga esa figura de que Jesús dejó encargado a alguien y ese alguien continúa su obra. Ahora, algunos pueden seguir diciendo no, que no lo dejó a Pedro, eso se estaba refiriendo a él mismo. Pues vamos a ver en Juan capítulo 21, versículo 15, donde Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, bueno, le dice ya a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. ¿Los corderos de quién eran? De Jesús. Le está diciendo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas, mis. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dijo a Jesús otra vez: apacienta mis ovejas. O sea, realmente que el que ya no quiere ver eso ya decidió hacer lo que le dio la gana. O sea, esto no es cuestión de no, es que a mí me gusta aquí porque mi papá fue católico, mi mamá, yo voy a seguir siendo católico. No, esto es cuestión de analizar, de ver la situación histórica, el contexto histórico, cómo se fue desenvolviendo la historia. ¿La historia de quién? La historia de la salvación, la historia de los apóstoles. No es cuestión de que aparece alguien por ahí en el año 1500, dice no, eso no es, y me gustó otra cosa, y a seguirlo. Apareció alguien en 1800, a seguirlo. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Entonces, por eso digo, cuando uno analiza, ve todo, y ya tienes las cosas claras, aceptas la situación, ya luego el tema de la cruz, del purgatorio, del rosario, ya todo encaja. Todo se va poniendo en su lugar. Porque mediante la Biblia se comprueba eso y mediante la historia también. Pero no podemos, pues, creer que el cristianismo comenzó en el año 1800, en el año 1500. ¿Qué es eso, pues? O sea, es algo inaudito, pues. Si Jesús, pues, lo hubiera dicho: ¿saben qué? Yo me voy a ir y va a haber no va a haber ya iglesia. Y punto. Pero resulta que Jesús nos dijo eso. Si bien es cierto, se basan en que va a haber la apostasía, pues la apostasía es renegar la fe, pero no es que todo el mundo iba a renegar la fe, ya no iba a haber iglesia, pues. De lo contrario, Jesús hubiera fallado en su promesa. Y tanto es así de que Jesús, antes de irse, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, ¿desde cuándo? Desde el año 1878 que vinieron los testigos de Jehová, o del año 1517 que vinieron los evangélicos, el año 1830 que vinieron los mormones. No, va a estar la iglesia presente, o Jesús va a estar con su iglesia desde el momento que Él se fue. Se fue y Él seguía ahí todo el tiempo, a pesar de los pecados, a pesar de todas las flaquezas de los apóstoles y el resto de la comunidad. Él seguía. Entonces esa línea del tiempo no se interrumpe. El decir que se interrumpe esa línea del tiempo es decirle a Jesús: eres un mentiroso, fallaste. Y no es así. No, que Constantino fundó la iglesia católica en el 313. Quiere decir entonces que ahí se acabó la iglesia, pues. Y Jesús mintió. ¿Qué falta de fe, pues, a Jesús?
Jesús lo está diciendo. La iglesia sigue, avanza hasta el día de hoy. Y es parte de ustedes, parte mía, pues dar a conocer esa noticia y preservar siempre la fe que los apóstoles mantuvieron a través de todos los siglos. Bueno, esto fue una primera entrega sobre lo que es la iglesia. Seguiré hablando en los próximos videos de este asunto. Gracias.